Muy buenas tardes a los estudiantes que nos visualizan a través de esta plataforma. Mi nombre es Carmelina Esperanza Ordóñez Camajá, estudiante de la Facultad de Humanidades Quiché Sábado, cursando el profesorado en Pedagogía y técnico en Administración Educativa. Es un placer para mí poder compartir nuevamente otro día más de clase. En estos días hemos visto lo que son las obligaciones de los trabajadores y los patronos, ya que a base de eso se extienden las diferentes ramas que son muy importantes para la vida del ser humano, como por ejemplo las obligaciones de los patronos, obligaciones de los trabajadores, el derecho que tienen en el trabajo, cuáles son esos riesgos que ellos corren durante el trabajo, durante su contrato, cuáles son esas jornadas de trabajo, cuál es esa relación que tiene la salud con el trabajo, cuáles son esos derechos que ellos tienden a los descansos, cuáles son esos salarios, y seguidamente hoy vamos a ver lo que son las formas de salario. A continuación compartiré pantalla para seguir con el tema. Las formas de salario comúnmente se habla de forma para el cálculo o es la norma que alguna institución trabaja para entregar ese salario a cada uno de los empleados. Podríamos decir que es una forma salarial, es un crédito que se les asigna a cada uno de ellos o que les corresponde dependiendo del trabajo que ellos laboren o del puesto en el que están. Seguidamente tenemos el salario nominal. Es la cantidad de dinero percibido por un empleado, la cual figura en nómina como resultado del trabajo realizado durante el periodo de tiempo determinado. En pocas palabras, es decir, que es la cantidad acordada a pagar por los servicios prestados. Podríamos poner el ejemplo de un campesino. El campesino se le va a pagar dependiendo de los días de trabajo. Si el campesino solamente trabaja 4 días a la semana, solo se le van a pagar esos 4 días. A diferencia de los otros salarios que se pagan ya sea semanal, quincenal, mensual, etcétera. En cambio, el salario nominal es muy diferente. Seguidamente tenemos el salario por unidad de obra. Esta forma de salario se recibe únicamente cuando la obra o el servicio han sido culminados o prestados, es decir, paga al final de trabajo. En esta también podríamos poner el ejemplo de los campesinos. Y ellos solo trabajan un día a la semana, entonces se les va a pagar de una vez. El siguiente ejemplo tendríamos a los ayudantes de albañil, ya que los ayudantes de albañil, ellos no trabajan, no tienen una fecha específica acordada, sino que va a depender de cómo va la construcción. Si la construcción se logra terminar en 15 días, entonces esos 15 días se les paga. Pero si el albañil quiere que el ayudante solo lo ayude por un día o por 2 días, entonces al finalizar el trabajo se les paga de una vez. Acá tenemos el salario por unidad de tiempo. El salario por tiempo corresponde a una asignación estable, es decir, fijo, que el monto de la retribución se conoce de antemano y se percibe con una cierta prioridad, o sea, diaria, semanal, quincenal, mensual
etcétera. Y se pagará durante el tiempo que se preste la fuerza de trabajo. En este salario podríamos poner el ejemplo de algún panadero. Si el panadero podría que él recibe ese salario quincenalmente e incluso mensualmente. Pero si el panadero firma el contrato de un año nada más, al finalizar ese año, entonces ya no se le estaría pagando. En cambio, no así a un puesto de maestro. El maestro se le está pagando mensualmente, pero dependiendo del tiempo, el maestro va subiendo por escalones y dependiendo en esos escalones, él se le va aumentando ese sueldo o ese salario. Acá tenemos lo que es el salario mixto. Es una forma salarial intermedia entre la unidad de obra y el de unidad de tiempo. Sin embargo, también puede distinguirse entre dos formas de salario dependiendo de cómo se efectúe el pago. Salario en metálico es aquel que se paga mediante la moneda legal del país en curso, es decir, en dinero constante. Este sería otra forma de salario. Encontramos lo que es el salario mínimo o sueldo mínimo. Es la cantidad mínima de dinero establecido por la ley de un país determinado que puede pagarse a un trabajador a cambio de un periodo de trabajo contemplado en horas, días o el mes. Se aspira que un salario mínimo sea la cantidad mínima de dinero requerida para que un jefe de familia satisfaga sus necesidades alimentarias, canastas alimentarias, vitales y educativas durante dicho periodo de trabajo o de tiempo. Este salario nos da a conocer que existen diferentes tipos de salario, ya sea dependiendo el puesto del empleado en el que está en su trabajo, entonces va a depender del puesto en el que está, es así el salario que se le da. En el salario mínimo, si nos podemos dar cuenta acá, que nos indica que son los que cubren sus necesidades, como podríamos decir, la canasta alimenticia, que es una base principal para el desarrollo de la familia. Por ello es que cada empleado tiende a un derecho a reclamar su salario. Si es que el trabajador ya lleva tiempo en dicha institución y aún así no se le da ese aumento, entonces él tiende a ese derecho de pedir ese aumento o podría ser cambiar de puesto. Pero también el empleado tiene que poner de su parte, tiene que ser eficaz en su trabajo para que el trabajador se dé cuenta de ese desenvolvimiento que tiene y así cambiarle el puesto. Esto sería nuestro tema del día de hoy, las formas de salario. Así que solamente a esto ha sido nuestro tema y muchas gracias por su atención.